Bueno, pues daros los buenos días. Como sabéis, estamos aquí todos porque con el Ayuntamiento de Gijón en colaboración estamos llevando a cabo desde ASATA el proyecto Incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del municipio de Gijón. Y esta es la segunda de las jornadas que tenemos online sobre la temática de inversiones de impacto, que es el eje de este proyecto, y que en una primera jornada tuvimos con nosotros a Daniel Sandoval, director de Finanzas Sostenibles en Global Social Impact Investment, que nos aportó pues, una primera visión de qué es el concepto de inversiones de impacto, nos puso algún ejemplo de empresas invertidas con impacto. Y bueno, pues vamos a inaugurar esta segunda jornada. Para ello tiene la palabra Santos Tejón, concejal de Promoción Económica, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Gijón. Buenos días, Santos. El audio. El audio, no te oímos. Sí, buenos días. Esta vez parece que sí que funciona todo. Bueno, volver otra vez a agradecer a SATA la colaboración con Gijón Impulsa en estos proyectos de ecosistemas, en la que ya hemos tenido una jornada previa el pasado 2 de febrero, sobre todo analizando distintas opciones de desarrollo empresarial para nuestra ciudad, para Gijón. Y sobre todo también pues, fomentar también una cultura de impacto entre empresas y organizaciones para ver qué es lo que podemos hacer e influir en procesos clave que promuevan sobre todo el impacto social desde la idea de negocio y de actividad económica sin perder la perspectiva del crecimiento y la rentabilidad empresarial. En este sentido, pues ya hemos tenido una jornada previa muy interesante con Arturo Sandoval, en la que analizábamos las distintas posibilidades de los fondos de inversión de capital riesgo. Y ahora mismo, pues, presentar a nuestro ponente, a Carlos Ballestero, pues también con una gran experiencia sobre lo que nos va sobre distintas posibilidades que nos puede ofrecer la economía social para el crecimiento empresarial de Gijón. Y sin más, pues cedo la palabra tanto a Isabel como a Carlos, que van a continuar la jornada. Y muchísimas gracias, sobre todo a SATA, por continuar divulgando lo que es la economía social a nivel empresarial para nuestra ciudad y para toda Asturias. Muchas gracias, Santos, por vuestro apoyo y la oportunidad de desarrollar este proyecto. Ahora sí, continuamos con Javier Barro, responsable de Proyectos, Comunicación e Innovación Empresarial en ASATA, que hablará en nombre de nuestra agrupación. Gracias, Isabel. Bueno, lo primero, muchas gracias, concejal, por las palabras, por el apoyo de Gijón Impulsa a este proyecto de ecosistemas que yo creo que se viene manifestando a lo largo de los años y que realmente nos está permitiendo hacer muchas cosas, ya no solo en empresas de impacto, que ahora comentaré, sino también en cuestiones tan relevantes como economía azul. Y quiero también aprovechar esta jornada para decir que gracias al apoyo de Gijón Impulsa hemos ido consiguiendo escalar Perdón. Ahora. De hecho, hemos conseguido escalar un proyecto en el cual, pues, por ejemplo, la economía azul que emanó de un proyecto de ecosistemas de Gijón, hemos obtenido financiación del Ministerio de Trabajo y Economía Social para dar un mayor volumen, una mayor visibilidad, y yo creo que es lo que queremos hacer también con el tema de empresas de impacto. Empezar con ecosistemas, empezar con Gijón Impulsa a desarrollar actuaciones que consideramos interesantes y necesarias para el tejido empresarial gijonés, en este caso, pero que va a servir de modelo de referencia y de Living Lab de experiencias para el desarrollo de cuestiones a mayores en materia de economía social, que como bien sabéis son empresas socialmente responsables, con valores y que tienen en su ADN el buscar la mejora y el impacto social. Y yo creo que tanto lo que vimos con Daniel Sandoval como lo que seguramente veremos ahora con Carlos Ballesteros nos van a decir cuál es la senda a seguir. Creo que lo importante es tener una línea trazada, creo que hay que empezar a pensar en cómo las empresas le devuelven a la sociedad beneficios, retornos y cómo son mucho más sostenibles medioambientalmente responsables y otras muchas cuestiones que yo creo que veremos. Carlos, te quiero dar las gracias por hacer el esfuerzo por estar aquí con nosotros. Carlos, ya comentará luego Isabel el perfil, pero es una persona altamente experimentada con una gran repercusión en el mundo de las empresas de impacto y en el planteamiento de este tipo de fondos.
Y creo que estamos teniendo, pues eso, un buen itinerario que nos va a permitir hacer planteamientos de futuro, que nos va a permitir desarrollar nuevas actividades, que nos va a permitir vincular a la economía social a los fondos de impacto, y a partir de ahí, pues nada, esperamos que la jornada sea provechosa para todos y para todas las que estéis participando. También, evidentemente, luego os comentaré, Isabel, los detalles de la jornada que tendremos para clausurar, que será presencial en este caso, que también nos gusta hacer formatos más híbridos ahora. Y a partir de ahí, pues también estarán a vuestra disposición conclusiones y planteamientos de lo que estamos desarrollando a lo largo de estas jornadas y estas cuestiones de estudio que estamos haciendo en materia de fondos de impacto y de cambio de modelo empresarial. Y lo dicho, gracias al ponente, Carlos, gracias, concejal, por el apoyo y por la ayuda de Gijón Impulsa para llevar a cabo estas cuestiones. Y también estamos a vuestra disposición, tanto para aquellas personas que seáis emprendedoras como para quienes tengáis alguna idea de negocio, para desarrollar cualquier cuestión en materia de autoempleo colectivo, y a SATA, pues eso, puede ayudar, tenerlo en cuenta. Y nada más, muchas gracias. Isabel, te devuelvo la palabra, ¿vale? Vale, perfecto. Pues ahora sí que sí, tiene la palabra Carlos Ballesteros, director de la Cátedra de Impacto Social de la Universidad de Comillas, además del Programa Superior de Gestión y Medición de Impacto Social y de Consultoría Empresarial Social en ICADE. Es profesor y experto en Economía y Emprendimiento al Desarrollo y director y coproductor del podcast Midiendo el Cambio. Así que, Carlos, un placer escucharte hoy, tenerte al otro lado de la pantalla. Y bueno, cuéntanos un poco qué es esto de impacto social, ¿no? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos el impacto? ¿Cómo medimos el cambio? Muy bien, pues muy buenos días. Voy a compartir pantalla, a ver si lo consigo. Y por otro lado, sí quería hacer un pequeño... Imagino que estáis viendo mi pantalla, que lo que no se ve Perfectamente. es la pantalla completa. Ahora se ve la pantalla completa. Quería decir que lo primero, un agradecimiento absoluto tanto a SATA como a Gijón, como al Ayuntamiento de Gijón y a toda la economía social y solidaria de Gijón. Yo soy todavía de los tradicionales, a mí me hubiera gustado lo presencial, porque en lo presencial siempre uno, pues las distancias cortas siempre hacen que nos conozcamos mejor. Pero bueno, también es verdad que el hecho este de lo híbrido pues nos permite hacer muchas más cosas que antes no nos permitían. Y solamente un pequeño comentario previo. Yo vivo en un pueblo pequeñito de la Sierra de Madrid, coordino un grupo de consumo de estos de consumo colectivo, y hoy precisamente llega un pedido y como estoy en casa, pues puede que en algún momento, estoy solo en casa ahora mismo, entonces si llaman al telefonillo es nada, me voy 5 minutos a descargar los 4 paquetes que tienen que llegar con Comercio Justo y volveré y retomaré por donde estaba. ¿Vale? Pero vamos, esperemos que nos dé tiempo. ¿Vale? Bueno. Solamente contaros un poquito, ya lo ha contado un poco Isabel, pero contaros, espero que se esté viendo la pantalla completa, porque yo aquí veo muchas cosas, pero bueno, espero que se vea bien. No me quiero echar más flores, pero sí deciros que, aunque parezca que yo hablo desde lo académico, no dejo de ser profesor de una universidad y además, pues como dice ahí, director de una cátedra y director de una consultoría, investigador de un instituto y no sé cuántas cosas más. Solo único que significa que ya voy teniendo muchos años, ¿no? Pero sí quería deciros que mi relación con la economía social y con la economía social y solidaria ha sido muy cercana, ¿no? Bueno, pues estoy en el Consejo de las Empresas de Inserción de Cáritas Madrid, con lo cual, bueno, pues uno tiene esa parte de la gobernanza y he trabajado mucho para la Asociación Madrileña de Empresas de Inserción. Monté un emprendimiento de comercio justo que era un restaurante en Madrid y que además en los finales de los años 90, con todo lo que ello supone luego la parte del emprendimiento, con colectivo, por supuesto, pues toda la parte más política, que era la que me tocaba a mí, de montar la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, he estado metido en la banca ética, he estado en cooperación al desarrollo y he escrito, como vais a tener luego esta presentación, pues ahí queda, pero bueno, pues he dado mis pinitos escribiendo cosas que tienen que ver con economía social solidaria y ahora cada vez más pues preocupado en tu medición, ¿no? Desde finales de la pandemia, del confinamiento, perdón, no de la pandemia, desde finales del confinamiento, en junio del año 20, vamos a cumplir por lo tanto ahora dentro de poco 3 años, un ciclo además, nosotros trabajamos por ciclos de 3 años, pues se creó en la universidad en la que yo trabajo, la Universidad Pontificia Comillas, es la universidad de la Compañía de Jesús en Madrid, en la ciudad de Madrid, pues se creó esta cátedra de impacto social con la misión de promover una cultura de medición y gestión
del impacto social, que como veremos ahora un poquito más adelante, pues no deja de ser el elefante en la habitación del que todo hablamos y que ocupa espacio, pero que muchas veces nos molesta porque no sabemos muy bien cómo convivir con él, ¿no? Y entonces, bueno, pues queremos crear conocimientos, ser referentes en esa generación de conocimiento y en su transferencia a la sociedad, hacer algo de incidencia, promover cultura de impacto y sobre todo proveer una formación de calidad, ¿no? Y ahí me gustaría empezar hablando un poquito de contexto. Se dijo que con los atentados de las Torres Gemelas del año 2001, pues parece que empezábamos unos tiempos que eran volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, y le llamaron con el acrónimo, que lo hemos estado hablando un poco, de esos entornos VUCA, ¿no? Porque, bueno, pues no sabíamos muy bien, el futuro no era lineal, no sabíamos muy bien lo que podíamos esperar y estábamos todos un poquito, bueno, pues a verlas venir, ¿no? Iban cambiando las cosas muy rápido y no conseguíamos entender lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Pues que llegó cuando ya estábamos saliendo de la crisis del 2008, ya por el 15-16, cuando parecía que otra vez ya nos tranquilizábamos un poco, pues empezó, por un lado, la pandemia, que ha sido el gran bofetón mundial que nos han dado por todas partes, ¿no? Y además la inflación, y además la guerra de Ucrania, y además la crisis de la energía, y además la crisis de los materiales, y además los extremismos y las polarizaciones, y además las nuevas formas de pobreza, y además el terremoto, no está en la transparencia porque no la he cambiado, y bueno, y porque estoy viendo un informe de una consultora que se llama Punto de Fuga, pero bueno, y además el terremoto o los terremotos y el volcán, que nunca se nos olvide, y todo esto, ¿no? Y además que esto le empieza a preocupar ya no solamente quizás a un tercer sector, al sector de la economía social, sino que esto empieza a ser una preocupación mundial. Por ejemplo, el Global Risk Report del año 22, que se presentó en el Foro Social Mundial de hace un año, en el Foro Económico Mundial de hace un año, hablaba de que las empresas, pero ahora ya no hablo de las sociales, que normalmente en la economía social, en el emprendimiento social, en la economía social y solidaria, estábamos un poquito preocupados pues por la cohesión social, bueno, un poquito mucho, ¿vale? Estaba en nuestra misión, en nuestro ADN. Todos los temas de erosión de la cohesión social, la desigualdad, la recuperación igualitaria, el cuidado del medio ambiente, el compromiso con el entorno, etcétera, etcétera, es que ahora parece, y ya discutiremos luego si esto es por un lavado de imagen o no, pero parece que esto empieza a meterse, por así decirlo, en el discurso tradicional de la mayor parte de las empresas, ¿no? Y luego, bueno, pues una preocupación que tenemos ahí, ¿no? No voy a discutir ahora mismo aquí porque no es el sitio para discutir si el marco de referencia que nos hemos dotado como humanidad, como planeta, que es esa Agenda 2030 y esos objetivos de desarrollo sostenible, es el mejor marco o no. No voy a discutir si son 17 objetivos, 24 o 18, pero lo cierto es que los tenemos. Estamos justo en estos momentos, estamos justo en el punto de inflexión. Han pasado 7 años desde que se promulgaron, nos quedan 7 años para conseguirlos y las cosas van, pues depende de si vemos la botella medio llena o medio vacía, pero esta foto que os pongo aquí, pues que es del año pasado, perdona. Bueno, pues decía, y termino esta parte de contexto entonces, que lo que dicen los sociólogos y los antropólogos ahora es que los entornos VUCA todavía han empeorado, ¿no? Porque ahora la pandemia, como nos supuso una bofetada a todo el mundo, es verdad que no todo el mundo tenía las mismas condiciones de salida, ¿no? Porque al final, bueno, pues como siempre las desigualdades, me parece curioso, perdón, vuelvo a la transparencia anterior, a mí me parece muy curioso, pero eso dicen los que hacen los informes que saben, que el ODS número 10 sea el que va mejor, porque yo creo que precisamente el gran problema de nuestros tiempos y del contexto en el que vivimos es que la desigualdad cada vez es mayor, ¿no? Pero bueno, hemos pasado de esos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, por ponerle unas siglas que a todo el mundo le gusta en estos tiempos, pues a entornos frágiles, ansiosos, inabarcables y no lineales, ¿vale? Pero bueno, por hablar ya de meternos en temática de impacto, la primera gran pregunta que yo suelo hacer y cuando doy talleres así un poquito más calmados y más presenciales, pues nos ponemos a trabajar en un rato, pero yo os haría un poquito la pregunta a todas las entidades que estáis hoy presentes de qué sería el éxito para nuestro emprendimiento, para nuestra empresa, para nuestra organización. Suelo compararlo, sobre todo cuando hablo para un tercer sector más, más no lucrativo, más de organizaciones de intervención social, cuando cerraríamos el, el cierre del garaje y diríamos, lo hemos hecho. A veces pongo también a Dora la exploradora, ¿no? Para los que tengáis hijos e hijas pequeños. Y eso de, lo hicimos, pues ¿cuándo es? Lo hicimos, ¿no? ¿Cuál es el éxito para nuestra organización?
Porque es verdad que vivimos en una época, vivimos en un tiempo en el que confundimos muchas veces el valor con el precio de lo que hacemos, ¿no? Y cogerme el valor y el precio como elementos simbólicos. Pero es verdad que muchas veces estamos más preocupados por obtener resultados y resultados y no vemos qué hay detrás de ello. Pongo un ejemplo, trabajaba hace poco con la empresa, con la Asociación Madrileña de Empresas de Inserción y reflexionábamos sobre si lo que las empresas de inserción tienen que hacer en 3 años conseguir insertar laboralmente en el mercado laboral convencional a personas en riesgo de exclusión o en exclusión social, porque les hemos dado una serie de herramientas y una serie de formación para estar preparadas en esa empleabilidad, al final es insertarles en un mercado laboral precario, que, bueno, pues que muchas veces les va a explotar, que no sabemos lo que va a ocurrir después, pero es un éxito, ¿no? Tenemos cada 3 años, insertamos a 5, 7, 10, 12 personas en el mercado laboral sin saber un poco el impacto o el valor que estamos consiguiendo con eso, más allá de lo que hay, ¿vale? Entonces, haciendo una reflexión también un poco de qué significa el éxito en el mundo empresarial, está claro que para el IBEX 35 y para la mayor parte de las empresas de la sociedad de consumo habitual, del capitalismo puro y duro, pues el mantra con el que se levantan todas las mañanas es, para mí el éxito es maximizar el valor para mis dueños, maximizar el valor para el accionista. Y esa es mi fin último y lo último que estoy siguiendo. Aunque es verdad que algunos de los grandes, ahí he puesto la foto por un lado de la Roundtable, la Roundtable son los grandes CEOs de empresas, sobre todo tecnológicas en Estados Unidos, pero no solo. En el año 19 firmaron un manifiesto que decía: tenemos que generar el valor felicidad para todos nuestros stakeholders o grupos de interés. Y el señor de abajo, que me niego a pronunciar su apellido, pero que es Klaus, el amigo Klaus, fundador del Foro de Davos, donde se van a las montañas de Suiza en medio de la nieve y en medio de todo ese paraje tan bonito, los CEOs mundiales y los grandes jefes de Estado, pues este señor ya desde hace años aboga por un capitalismo de grupos de interés o capitalismo stakeholder o capitalismo amable. Bueno, algo, también es verdad que por ver el vaso medio lleno, algo se está moviendo, ¿vale? Y no solamente en el discurso, digamos, de la economía social solidaria o del tercer sector, esos fines, sino que, repito, habrá que ver si es por un lavado de imagen o por una preocupación real por los problemas ambientales y sociales, pero ahí van las cosas cambiando, ¿no? Y por terminar un poco la pregunta, ¿y qué es el éxito para nosotros y para nosotras, para los que estamos en la economía social? Pues poner en el centro de la economía el bienestar de las personas, la primacía de las personas frente al capital, la aplicación de los resultados al objeto y no engordar el bolsillo de un accionista, y promover, bueno, pues sistemas de gestión democráticos, horizontales, igualitarios, etcétera, etcétera, independientemente además un poco de los poderes públicos. Así que yo todo esto, pues un día que estaba, mi hijo ya es mayor, pero hace, como yo llevo muchos años hablando de esto, pues un día mi hijo estaba por la mañana rellenando un sudoku, y cuando tenía 5 o 6 años me dijo: papá, ¿qué haces? Y digo: pues hacer un sudoku. ¿Y eso qué es? Pues es poner numeritos del 1 al 9 ordenados sin que se repitan. Qué fácil es, papá, que yo me sé los números, ¿no? Y dije: sí, en filas, y ahora pónmelo también en columnas y pónmelo en el cuadrante. ¿Cómo cuadramos? Y es verdad que en la economía social lo tenemos como en el ADN, pero ¿cómo cuadrar este sudoku de cómo ser sostenibles financieramente, cómo generar sostenibilidad económica y financiera y que los ingresos sean mayores que los gastos al final de mes o al final de año o al final de trimestre, para que no tengamos que cerrar el chiringuito? ¿Cómo conseguimos ese éxito en sostenibilidad económica? No porque sea un fin en sí mismo, sino porque lo necesitamos para sostener nuestros proyectos productivos, combinándolo con la columna del medio ambiente sin dañar al medio ambiente y coordinándolo con esos cuadraditos que me tienen que cuadrar, que serían un poco pues el respeto a las personas, derechos humanos, empleo de calidad digna, todos esos principios que tenemos metidos. Así que esta economía sudoku, pues bueno, hay sudokus que salen, hay otros que no salen, hay otros que son fáciles y son difíciles, pero no deja de ser un reto y en ello estamos. Vale, yo, y supongo que muchos de los que estamos hoy aquí en este seminario, imagino que estaremos cansados de que nos digan qué bonito es esto que hacemos. Eso de dar empleo a mujeres víctimas de trata y les montamos un taller de costura para que luego además les insertemos en el mercado laboral. O qué bonito es eso de montar un restaurante con idea de producto orgánico y comercio justo. O el banco ético, que además, pues mira, está financiando solo a proyectos de economía social que realmente transforman el mundo. Qué bonito es esto, cómo estamos orgullosos de ti. Eso en las cenas de Navidad y Nochebuena, cuando estás con los
los cuñados y los primos y los tíos, pues, y tenemos a Carlos que hace cosas muy bonitas, ¿no? ¿Qué bonito es esto que hacemos? Pues no, creo que todos los que estamos hoy aquí conectados estaréis conmigo en que lo que hacemos no es bonito, ¿vale? Lo que hacemos, estamos convencidos, nos gusta, todo lo que queráis, pero bonito, bonito, lo que hacemos cuesta un montón, ¿vale? Iba a decir un huevo. Cuesta un montón hacer esto, ¿vale? Porque nos pone, precisamente por esa dificultad, es un sudoku de estos killer, ¿vale? Porque nos pone, pues así decirlo, con recursos precarios, con dificultades, con todo lo que queráis, pues nos pone muchas veces a pelearnos. Y yo estaba cansado, ¿vale? Lo que hago no es bonito, lo que hago es útil para la sociedad. Lo que hago impacta, ¿vale? Entonces, esa pregunta de qué bonito es, o esa exclamación de qué bonito es esto que haces, a mí la pregunta que me gustaría responder es, no, lo que hago merece la pena. Me merece la pena, si queréis, a mí personalmente, bueno, pues porque tengo unos valores, unas creencias, como los que estamos todos conectados aquí y mucha otra gente, ¿vale? Hemos optado por un proyecto profesional y, si queréis, vital, que significa poner la economía al servicio de las personas. Pero a la vez merece la pena para la sociedad y merece la pena para las administraciones públicas, porque estamos de alguna manera colaborando en sus fines, y merece la pena para nuestros empleados, nuestras empleadas, nuestros beneficiarios y las familias y el entorno en el que vivimos, etcétera, etcétera. Sí que yo creo que la pregunta es, ¿merece la pena? Y el siguiente paso que vamos a dar a partir de ahora es ver cómo demostrar que merece la pena, cómo medir ese impacto que estamos generando. Os decía al principio de mi charla, el impacto social no deja de ser el elefante en la habitación. Ocupa mucho sitio, no le vemos, está ahí, todo el mundo hablamos de él, a veces molesta, a veces convivimos con él, a veces le acariciamos. Y me gusta esta palabra del elefante porque yo siempre traigo aquí a colación una pequeña fábula de 6 sabios indios ciegos que iban andando por el camino y que se encontraban un animal, ¿no? Y uno decía, bueno, pues este animal, este elefante, vamos a encontrar un elefante, pero decían, esto tiene que ser, uno tocaba la pierna, ¿no? Y decía, esto tiene que ser como una palmera, porque es grande, rugosa y es muy firme. Y otro tocaba la trompa y decía, no, no, esto es como una serpiente porque es flexible y se mueve mucho. Y otro le tocaba la oreja y decía, no, es un abanico, etcétera, etcétera. Bueno, así estaban los 6 discutiendo, pero nadie veía el conjunto del elefante, nadie ve el impacto social, ¿vale? Yo me he ido a buscar en el diccionario qué significa la palabra impacto y lo primero que me viene es golpe, ¿vale? Un golpe que estamos dando, y me voy a quedar con esa idea de golpe, no porque yo sea violento, todo lo contrario, pero sí porque me parece que es una sacudida, ¿no? Es una cosa que tenemos que hacer. También se me ocurre pues un poco esta idea del dominó, ¿no? Las empresas de economía social, las iniciativas de economía social, las fundaciones, las asociaciones, el tercer sector, de alguna manera somos la fichita que empujas para que el resto de fichas puedan tener un recorrido y tener un impacto. A veces también tenemos impactos muy negativos, ¿no? Como pueden ser, pues, accidentes, choques, etcétera, etcétera. Y yo me voy a quedar con estas 2 metáforas finales. Igual que el dominó, nosotros somos la bola blanca, o mejor dicho, nosotros quizás somos el pico que impacta la bola blanca de las personas para que a su vez las personas con las que trabajamos pues impacten el resto de bolas de billar, o gracias a Dios o gracias a quien sea, pero bueno, hace poco yo conocí a Dimorphos. Dimorphos es este asteroide que está por allí flotando y que la NASA decidió mandar una sonda, como en las películas de Armagedón, y viene un asteroide hacia la Tierra y tenemos que salvar la Tierra. Bueno, pues aquí hicieron un ensayo y mandaron una sonda, la sonda DART, contra Dimorphos, y la sonda DART impactó en Dimorphos y le cambió la trayectoria. Y a mí esa metáfora es la que me gusta. El impacto supone cambio de trayectoria. Generamos impactos, creamos impactos sociales porque impactamos en las personas y en la sociedad para cambiar la trayectoria hacia precisamente ese contexto de, si nos vale el marco de los ODS, pues de generar un mundo pues con menos hambre, con menos pobreza, con mejor empleo, con más calidad, con igualdad de oportunidades para todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nosotros en el año 20 creamos la cátedra, creamos un think tank donde había 50 organizaciones, IBEX 35, startups sociales, ONGs, administración pública, y durante 10 meses nos pusimos a discutir y a hablar sobre un lenguaje común y al final dijimos que impacto social era esta definición que os pongo ahí. Cambios, trayectoria. ¿Vale? Perdón, hay alguien que tiene el micrófono y me algo de retorno. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y me oigo con mucho ruido de retorno.
Ahora, gracias. No, sí, no. Vale. Son los cambios que experimentan de trayectoria tanto las personas como el planeta y las personas tanto individualmente como en el conjunto de comunidad a causa de una actividad, a causa de nuestro taco que da en la bola, ¿vale? A causa de lo que hacemos, actividad, proyecto, programa, política concreta, que afecta a las condiciones humanas en el largo plazo y lo que tenemos que tener en cuenta es que la definición salió pueden, hubo mucha discusión, yo diría deben, ¿vale? Pero estos cambios deben ser medibles precisamente para demostrar que merece la pena lo que hacemos. Luego hablaremos de a quién hay que demostrárselo, son positivos o negativos, intencionados o no intencionados, tangibles o intangibles. ¿Y por qué se ha puesto tanto de moda este elefante? ¿Por qué tenemos al elefante en la habitación? Bueno, tenemos al elefante en la habitación yo creo que por varias razones. Lo primero, porque tenemos un contexto, como ya he dicho antes, o tenemos un objetivo que cumplir de llegar al 2030 con unos objetivos cumplidos. Lo segundo, porque yo he puesto aquí presión, pero tenía que haber puesto tsunami regulatorio, sobre todo europeo, con taxonomías, estándares, reglamentos, por ahora para las cotizadas y las grandes, pero le llegará a las pymes. Y la economía social no deja de ser en su mayor parte un tejido de pequeña y mediana empresa que nos va a llegar la necesidad de demostrar que lo hacemos y lo estamos haciendo bien. Quiero decir, en el año 2018 salió la normativa de tenemos que empezar a reportar o hacer los estados de información no financiera, eso para las grandes empresas, más de 250 empleados, ya está vigente, pero nos va a llegar a todos, ¿vale? Entonces, esa presión regulatoria que tiene que ver, no sé cuántos de los que estáis aquí sabéis, pero en la ley Crea y Crece del Gobierno de España, en el mes de octubre que entró en vigor y en el mes de junio se consiguió meter una enmienda transaccional que reconoce la figura de las sociedades de beneficio de interés común, de las empresas sociales como tal, porque hasta ahora la economía social se definía, aparte por los principios que os he puesto antes, fundamentalmente nos definíamos por una forma jurídica que no siempre tenía en cuenta esos principios o fines, ¿no? La definición de economía social decía, será economía social aquellas asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutualidades de pescadores o cofradías de pescadores, que nunca sé qué pintaban un poco ahí, mutualidades, y no sé si me he dejado una, bueno, pues por forma jurídica, pero no había una forma jurídica de empresa social. Y bueno, pues todos sabemos que cooperativas que se crean sin iniciativa social, de grandes fundaciones patrimoniales que realmente, bueno, pues a lo mejor en algunos casos hay que tener una pequeña duda sobre su fin social o de otras, o fundaciones de grandes corporaciones, ¿no? Entonces, bueno, la presión regulatoria está ahí, la presión del consumidor, sobre todo de un consumidor muy informado, que tiene una aplicación en el móvil y cada vez que va a la compra pues la pasa y entonces le da todo el origen y si tiene aceite de palma y de los valores nutricionales y también de los valores sociales. Conocí hace muchos años una iniciativa en Coruña que se llamaba la Fundación No Coster, No de KNOW en inglés, ¿vale? Y pretendía hacer el triple etiquetado de todos los productos de gran consumo, donde estaba el coste, el precio de venta al público por el coste, pero también el coste social y medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, esa presión de un consumidor cada vez más informado, cada vez con más acceso a información a su alcance, me hace que o eres bueno, y permitirme que lo diga así, o tienes impacto o no te voy a comprar. Los financiadores, tanto públicos como privados, que están diciendo cada vez más, ya no me importa que al final de tu proyecto me des el número de personas que acudieron a un taller o el número de personas, vuelvo al ejemplo de antes, que es conseguir insertar en el mercado laboral, sino el significado que hay detrás de eso, el impacto que hacemos o eso que significa, ¿no? El haber colocado a 4 personas de una empresa de inserción en el mercado laboral convencional, al final eso qué significado tiene y cada vez lo pedimos más, sobre todo el financiador privado. Fatiga del donante, austeridad, nuevos actores como los emprendedores sociales, la inversión de impacto, todo eso hace que tengamos que estar hablando y midiendo el impacto. En nuestro mundo se nos mide por los logros que alcanzamos. Desde que somos un bebé se nos mide y los que hemos tenido hijos, iba a decir recientemente, bueno, los míos ya son adolescentes, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo cuando nació el primero y estábamos todos preocupados por el cuartil o el percentil en el que está, ¿no? Y a ver si va creciendo y lo comparábamos y tal. Desde que somos un bebé se nos mide por los centímetros que crecemos, los kilos que engordamos. Cuando ya llegamos a otra edad se nos mide por los que somos capaces de adelgazar, las palabras nuevas que aprendemos, las notas que sacamos en el colegio, el primer sueldo, el tamaño de la casa o la velocidad a la que es capaz de correr un coche, ¿no? Si batimos récords deportivos o en el caso de empresas, pues hablamos de la cifra de ventas y beneficios. Y eso es
la medida que hasta ahora teníamos del resultado y muchas veces lo comparábamos al impacto, ¿no? Yo creo, me voy a saltar esta, pero yo creo que cada vez más hay que medir, como pone ahí en un poquito más en rosita, el efecto a través de la consecución de objetivos, magnitud y metas que queremos hacer, ¿no? Medir el impacto no deja de ser medir el plan estratégico, luego hablaremos un poquito de ello, pero medir el logro de mis metas estratégicas y de si aquello que hemos puesto como misión y visión de nuestras iniciativas o de nuestra teoría del cambio, etcétera, etcétera, es ver cómo estamos llegando. Es verdad que podemos, y en el tercer sector estamos muy acostumbrados a evaluar necesidades, a evaluar también las lógicas de los programas que hacemos, de los resultados de los procesos, ¿no? Y de si nos hemos dejado a alguien detrás. También en cómo estamos consiguiendo, bueno, yo siempre dije, o siempre he dicho, que la economía social es sin ánimo de lucro, pero tiene que tener la idea de generar los recursos y que muchas veces el sin ánimo de lucro se demuestra más allá del que al final sea beneficio cero o beneficio tirando a cero, sea porque, uno, por dónde invierto los beneficios que tengo, pero por otro lado y sobre todo como en mi estructura de costes, porque vuelvo a mi sudoku, hacer la fila es muy facilita. Yo puedo dar beneficios pagándole una porquería, el salario mínimo interprofesional, pero bueno, ya sabemos todos que puede haber formas de torcer un poquito esa idea, ¿vale? Puedo pagar por debajo de o puedo hacer contratos de... y es verdad que la regulación va mejorando todo esto, pero bueno, siempre ha habido ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, puedo medir, bueno, me suelto esta porque más o menos repetir, y simplemente quedarnos con la idea de que no es lo mismo conseguir buenos resultados que generar impactos. Es repetitivo con lo que he dicho, pero creo que es importante hacerlo. Y ya nos metemos un poquito más en medición. Y para meternos en medición voy a hablar un poco de mi amigo el Principito. Las personas mayores adoran las cifras. Cuando uno les habla de un nuevo amigo, nunca preguntan las cosas esenciales. Nunca dicen cuál es el tono de su voz, qué juegos prefieren, colecciona mariposas. En cambio, preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos tiene, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solo entonces creen conocerlo. Si uno le dice a las personas mayores, vi una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginársela. Hay que decirles, vi una casa de 100.000 francos. Entonces exclamarán, qué hermosa es. Pues eso es un poco, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar aquí hablando de todo esto y por qué tenemos que medir el impacto? Bueno, pues porque tenemos que demostrar que merece la pena lo que hacemos. Tenemos que demostrar que llevamos muchísimos años en el sector de la economía social haciéndolo muy bien y haciendo cosas maravillosas. Y tenemos que decirlo en el lenguaje que entienden hoy por hoy pues mis financiadores y mis inversores que quieren meter dinerito ahí. Que lo que me están diciendo es, venga, sí, yo te voy a meter dinero, pero dime cómo lo estás haciendo. Perdóname un paréntesis un poquito personal. Mi mujer ha trabajado toda la vida en tercer sector y fundamentalmente como técnica de proyectos en proyectos europeos, proyectos de financiación pública. Y entonces estaba muy acostumbrada a guardar hasta la última factura para justificar, las listas de asistentes a talleres, todo eso que nos pedía el financiador. Y de repente hace unos años cambió a trabajar para un financiador privado, también en un proyecto social, pero para un financiador privado. Y ella seguía muy ordenada, muy ordenadamente, guardando todas sus facturas y sus listas de asistencia, etcétera, etcétera. Y una vez ya en una de las reuniones de evaluación con el financiador, le dijo el financiador que me da igual, que yo lo que quiero es que me demuestres que estás consiguiendo lo que queríamos conseguir, ¿vale? Con esta población. Me da igual cómo, dentro de un orden, me da igual cómo lo hagas. Así que no me demuestres que todo el mundo vino al taller, sino demuéstrame que el taller sirvió para algo. Lo segundo, a veces tenemos que medir el impacto también como autocrítica, ¿no? Porque a veces creemos que está un poco la idea está de las empresas de inserción. A veces creemos que estamos consiguiendo impactar en la empleabilidad de las personas y resulta que les estamos haciendo un flaco favor. A veces tenemos que demostrar que en esto somos muy buenos, ¿vale? En este tipo de población concretamente, en este tipo de beneficio, en este tipo de sector en el que estamos trabajando, somos unos cracks y por lo tanto podemos medir por qué lo somos y ahí está. Y por último, muy operativamente, porque medir el impacto nos permite tomar decisiones. Oye, ¿qué es más rentable? ¿Meterme en un proyecto de educación o en un proyecto de empleabilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde voy a tener mayor retorno social de lo que haga? Y luego os pondré algún ejemplito de esto. Y por último, antes de meterme en cosas prácticas, medir el impacto me da legitimidad, me da licencia para operar en el mercado porque puedo mostrar con evidencias. Me da transparencia, perdón, que ahí se me ha colado una N. Me da transparencia con lo que hago. Mejoro la relación con mi entorno y mis grupos de interés.
permite que la gente tenga un orgullo de pertenencia a mi entidad, a mi empresa, a mi proyecto, porque dice, oye, merece la pena estar aquí, mejora mi reputación corporativa, mejora el acceso a la financiación. Bueno, parece que es la panacea. Ojo, no es la panacea, pero nos ayuda un poco, ¿vale? Bueno, como os voy a dejar la presentación, es que quiero ir un poquito rápido para dejar luego tiempo al coloquio. Entonces, como os voy a dejar la presentación para que la troceéis y la utilicéis todo lo que queráis, pues creo que hay algunas transparencias que se leen un poco solas. De aquí solamente destacar que si vamos a meternos en este proceso de medir impacto, o sea, no tenemos que volvernos locos en estos momentos porque hay que medir todo, no, hay que medir 4 cositas muy bien hechas. No tenemos que medir todo y tener una batería y un cuadro de mando con 100 indicadores que todos los meses tenemos que, porque entonces nos morimos en el intento. Tenemos que tener muy claro qué quiero resolver, qué quiero medir, por qué quiero medir, qué alcance quiero tener, a dónde quiero llegar, cómo voy a medir en ese proceso y también un poco en las fases y en este. Porque incluso un economista tan renombrado como John Maynard Keynes nos decía, prefiero tener aproximadamente la razón que ser precisamente erróneo o que estar precisamente equivocado, ¿vale? Bueno, pues aquí es un poco la idea. Miramos 4 cosas, miramos lo que importa. Vale, y entonces, Carlos, ¿qué se necesita para medir? Bueno, pues nuestra cátedra en su primer informe, todo se puede descargar de nuestra página web, que luego la tendréis al final de la transparencia, pero en nuestro primer informe sacamos en esa búsqueda de lenguaje común, acordamos que para medir necesito principios, marcos, estándares, metodologías e indicadores. ¿Qué necesito para medir la altura? Bueno, pues necesito primero un sistema, ¿no? De medir, bueno, primero unos grandes principios rectores, pero sobre todo necesito un marco. Tengo que saber si estoy en el sistema métrico decimal o si estoy en el sistema imperial y mido en pulgadas y en libras o mido en kilos y en centímetros, ¿vale? Necesito un marco. Me salto los estándares. Necesito una metodología para medir y unas herramientas para medir. Y eso significa que necesito tener un peso si voy a medir kilos y una cinta métrica si voy a medir longitudes, ¿vale? Por ejemplo. Y luego unos indicadores que además me permitan ser coherente, ¿vale? Que son las rayitas que tenemos ahí en la foto, en el metro, y que ahora sí me voy a los estándares, me permiten compararme con esos percentiles o cuartiles de los demás, de cómo lo están haciendo los demás. Vale, nosotros dijimos, ya digo, después de ese consenso con 50 entidades, que luego se ha ido comunicando y trabajando con muchas más, pero dijimos que tenemos que medir, primero, de forma transparente y para la rendición de cuentas. Segundo, que medir por medir no sirve para nada, que medir es para mejorar y para gestionar nuestro impacto mejor. Tercero, que hay que medir lo que realmente existe, que nos tenemos que basar en el dato y en las evidencias y no podemos elucubrar para evitar los lavados de imagen, medir lo material y que lo que realmente le importa, luego saltaré a ello con nuestros grupos de interés, no solamente a nosotros, y luego, bueno, pues medir de una manera rigurosa y fiable. ¿Y con qué me comparo? ¿Cuáles son mis marcos? Bueno, aquí os he puesto unos cuantos, pero puede haber muchos. Puede haber marcos de carácter más mundial, objetivos de desarrollo sostenible, derechos humanos. Puede haber marcos más, por así decirlo, desde una postura más ideológica o más de valores. He puesto aquí una foto de la doctrina social de la Iglesia o la Carta de Principios de la Economía Social y Solidaria. Y yo de hecho, el mercado social, cuando hace sus balances, se mide contra los 6 principios de la Carta Emprender por un Mundo Solidario de la economía solidaria, ¿vale? Me puedo medir contra una serie de estándares internacionales o me puedo medir, y me voy a la esquina inferior izquierda de la transparencia, contra mi plan estratégico, que en términos de medición de impacto se llama contra mi teoría del cambio. ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es el sueño que quiero alcanzar? ¿Y cómo lo estoy haciendo? Me salto a la parte de estándares, no creo que sea el momento de hablarlo. Me salto saber que hay millones de metodologías y me lo voy a saltar, bueno, voy a contar 2 cositas, pero me lo voy a soltar también porque hay millones y todas pueden ser muy válidas. Pues hay desde algunas que me dan un sello porque me dan el sello de ser una B Corp. En Asturias tenemos, entre otras, digo que el B Corp pueden ser, y es un proceso bastante riguroso, y no es solo de economía social, y tenéis allí a CAPSA, a Lechera Asturiana, está certificada por B Corp, ¿vale? Tengo algunas herramientas que vienen, como este cuadrito de aquí abajo, que vienen de alguna consultora que se llama, por ejemplo, en este caso, Más Business, que lo que me está diciendo es, bueno, pues me das su metodología, cómprame y yo te hago el reporte. Tengo el balance social del mercado social de la economía social y solidaria. Tengo métodos de contabilidad social como el de G-Accounting.
Y me voy a parar un momentito en el Social Return on Investment, aunque no quiero hablar aquí mucho de él, pero los financieros conocemos el ROI o conocen el ROI. El ROI, el Return on Investment, es por cada euro que yo meto, cuántos euros me llevo de beneficio, y así puedo tomar decisiones sobre qué me merece más la pena, comprar esta máquina o comprar esta otra, o meter anuncios en este tipo de medio de comunicación o en este otro. El SROI lo que dice es cuál es el retorno social de cada euro que estamos metiendo en nuestros proyectos de economía social y solidaria, en nuestros proyectos de tercer sector, cuánto retornamos a la sociedad. Y cuento un ejemplo muy rápido. Lo que pasa es que me tengo que ir primero a mis principios o a mis marcos de referencia. Mis principios y mis marcos de referencia. La cárcel es un instrumento para la reeducación de personas que han cometido delitos. Si mi marco de referencia, si mis principios son que la cárcel son un sitio punitivo, un sitio de castigo, entonces ya no me funciona. Porque entonces lo único que tengo que hacer allí es que cuanto peor lo pasen, mejor. Si pienso que la cárcel es un sitio de reeducar y de reinsertar a personas que en su momento no lo hicieron bien, pero que son, y entenderme entre comillas, salvables para la sociedad, entonces me vale. Porque entonces por cada euro que yo meto en educador social, en psicólogo, en talleres ocupacionales, cada euro que estamos metiendo para que las personas que están privadas de libertad puedan de alguna manera reeducarse, entonces merece la pena, porque luego cuando salgan a la calle tendrán empleo, pagarán impuestos, habrá menos conflictividad social y por lo tanto disminuirá el gasto en seguridad y en fuerzas de seguridad, habrá menos problemas de adicciones y por lo tanto menos problemas de salud y por lo tanto ahorran gasto sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuento el ejemplo porque es el primer ROI que se conoce, que se hizo en el Reino Unido, y hablaba de, más o menos los ROI salen, los buenos ROI tienen que salir en el entorno de los 2,5 por cada euro que metemos o por cada unidad monetaria que metamos. Estamos en los proyectos sociales, estamos retornando entre el 2,5 y 4 o 5. Y yo he visto algunos que te cuentan que son 11, pero vamos, no hay quien se crea que, o sea, si alguien en un proyecto de economía social está metiendo 1 euro y retornándole a la sociedad 11, algo no funciona, ¿vale? Algo está mal hecho, por eso decía el principio de rigurosidad y viabilidad. Y casi terminando, haceros esta pregunta. Si mañana cerráramos nuestra organización y nuestra empresa, si cerráramos nuestro proyecto, antes decía cuando bajemos el telón, ¿vale? Porque lo hicimos, porque lo conseguimos, pero ahora no, ahora es porque tenemos que cerrar. ¿Quién lloraría? ¿Quién lloraría? ¿Qué personas o qué organizaciones a los cuales estamos impactando, les estamos afectando, ya sea de forma positiva o negativa, llorarían porque ya no estamos más aquí? ¿Vale? Para cualquier trabajo que hagamos de medición de impacto, para cualquier tema de impacto social que queramos generar, los grupos de interés están presentes en el análisis y en el centro, por lo menos es la teoría que seguimos nosotros desde nuestra cátedra. Y por terminar y cerrar, os cuento 3 herramientas que darían para talleres muy largos, así que si me invitáis a Gijón, yo me dedico allí a dar talleres de todo lo que sea, ¿vale? Pero por ahora os los presento. Este es internacional, este es facilito de comprender, lo desarrolló Stanford y simplemente lo que hace es, en un gráfico de estos de tela de araña, me mide para las 6 dimensiones que ellos han detectado, pues si estoy más cerca del centro y por lo tanto no estoy teniendo impacto, o estoy más alejado, más hacia afuera y por lo tanto estoy teniendo impacto, ¿vale? Y ellos dicen, bueno, pues le estás aportando valor a la sociedad por interés privado o porque te crees el progreso social, y tienen una serie de herramientas y cuestionarios para poder detectar eso. ¿Qué eficacia tienes? Lo que nos estás contando son soluciones prometedoras o de verdad se ha comprobado que tu iniciativa de economía social, tu startup, tu lo que sea, está funcionando realmente y está sacando a la gente de la situación? Yo siempre pongo el ejemplo, no sé si conocéis EcoAlf. Yo suelo decir, en los talleres suelo preguntar, ¿qué es EcoAlf? Y todo el mundo dice una tienda de ropa. Y yo digo, pues no, es una solución a los problemas del plástico en los océanos a través de la venta de ropa. Me vale en la iniciativa que yo he estado y que creo que lo conoceréis más por aquí. FIARE, el banco ético FIARE, nunca dice que su fin es ser un banco, su fin es la transformación social y el medio es el banco, ¿vale? Pero bueno, pues va funcionando. Bueno, no me enrollo. La magnitud del impacto, la escalabilidad, la alineación con la misión, porque hay gente que hace impacto. Somos una empresa energética, pero nuestro impacto está en la alimentación de los niños de Sudán. Pues mire usted, alinéese con su misión y trabaje desde el core y desde la cadena de valor de su compañía y no dando migajas, entenderme a que está, ¿vale? Bueno, otra, que esta a mí me gusta mucho,
y que me resulta facilita, ¿vale? Porque al final es rellenar una pequeña matriz, lógicamente lo que hay debajo es generar indicadores de medida. Ahora os pondré un ejemplito, de indicadores. Pero este marco o esta metodología, que es una metodología sobre cómo te alineas con los objetivos de desarrollo sostenible, pero no solamente a través de un marco que se llama el ABC, y ahora os cuento qué es el ABC, al final lo que me está diciendo es, póngase usted, no me hable de los 17 ODS, dígame en qué 3 o en qué 4 quiere impactar, ¿vale? En lo material. ¿Cuáles son sus objetivos de desarrollo y cuáles son sus metas donde quiere contribuir más allá de las que dice las Naciones Unidas? ¿Con quién está trabajando? ¿Con qué grupos de interés? Y a partir de ahí clasifíqueme esas actividades que usted está haciendo y esos cambios que usted quiere generar en A, de avoid en inglés, o de evitar, qué daño estamos evitando. La presión regulatoria que yo os decía antes nos cuenta que cada vez más las empresas tenemos que demostrar el do not significant harm, que significa que tengo que demostrar que con mi estar en el mundo, con mi estar con la puerta abierta, no estoy haciendo daño, ¿vale? No estoy haciendo daño significativo. ¿A quién? A la B. ¿A quiénes estamos beneficiando o impactando? Otra vez, grupos de interés. Y en la C, contribute. ¿Cómo estoy contribuyendo a esos objetivos que lo he dicho? ¿Con qué actividades, con qué evidencias reales estoy impactando en esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Y por lo tanto, si quieres, me sirve también un poco de estrategia del si hacemos esto, entonces pasará esto otro. Y por último, que es la que yo más trabajo, lo que llamamos la cadena de valor. Y la cadena de valor es la idea de una de cadena de valor del impacto. Y es la idea de una fábrica, si queréis, donde yo estoy metiendo inputs y los inputs los meten todos los grupos de interés. Yo meto mi trabajo, los trabajadores meten sus horas de trabajo, los y las consumidores ponen el precio. Al final no es una suma cero, sino que es una suma acumulativa de todo lo que necesitamos para que la fábrica del impacto funcione, para que las actividades que hacemos, fabricar, ordeñar vacas, hacer proyectos de vida comunitaria, lo que sea, funciona y eso genera unos impactos directos de la actividad y unos impactos indirectos o unos impactos en el medio y largo plazo. Yo suelo decir que los outcomes o los impactos directos suelen venir contra mi plan estratégico, que es mi marco de referencia, o contra mi teoría del cambio, y los impactos vienen contra un marco global como los que hemos dicho antes, ¿vale? Y entonces, si la máquina funciona y tenemos unos buenos indicadores, y os voy a poner un ejemplo muy tonto para terminar ya, de cuáles serían unos buenos indicadores. Trabajando el otro día con una federación de voluntariado en la Comunidad de Madrid, una de las asociaciones que estaba presente en el taller dice: yo me dedico al voluntariado de las personas en soledad no deseada, personas mayores en soledad no deseada. Y me he dado cuenta de que mi actividad debe merecer la pena, porque resulta que nos hemos dado cuenta, hemos detectado que el día que los voluntarios y las voluntarias van a ver, sobre todo en este caso a señoras mayores que están solas, ese día las señoras se arreglan. Ese día las señoras, de alguna manera, se visten más, se cuidan, se maquillan, se no sé qué, porque viene el voluntario a casa. Recuerdo que estamos en temas de soledad no deseada. Bueno, ya hemos detectado un indicador de cambio, que le podemos incluso buscarle proxy, si queréis, incluso económico, ¿vale? El aumento en el gasto de cosmética de la familia media o de la persona media que está en soledad no deseada es una buena medida, un buen proxy financiero del impacto que estamos generando, ¿vale? O otro ejemplo, y con esto sí que termino. Trabajando con profesores de una universidad que habían instaurado la metodología de aprendizaje-servicio, la universidad nos pide, bueno, una universidad de la mía, la universidad nos pide que miramos cómo se educan mejor los chavales y los chicos y las chicas, ¿no? Y cómo se hacen pues, una conducta más prosocial y además mejora su educación. Pero nos dimos cuenta, un impacto no esperado, que el profesorado que aplicaba metodologías activas al servicio de la sociedad se convertían en mejores profesores y profesoras. Y eso, que la universidad no lo quería, era un impacto, no lo quería, no lo tenía declarado como un objetivo claro, pues de repente nos dimos cuenta de que estábamos mejorando a colectivos que no se mejoraban, ¿vale? Bueno, no me enrollo. Me parecen unas buenas cadenas, unas buenas herramientas para medir impacto. Yo lo único que quería decir con esta intervención es animaros a pensar en impacto, animaros a pensar no solamente en medir el impacto, sino en gestionar bien vuestro impacto, en demostrar en la próxima cena de Nochebuena o en el próximo encuentro de empresas o en el próximo tal
que lo que hacemos merece la pena y lo podemos demostrar. Y con esto pues sería un poco lo que yo quería contaros y bueno, pues me queda un ratito para preguntas o intervenciones o debate. Pues Carlos, enhorabuena porque me ha gustado mucho, la verdad, tu intervención. Almudena, ya te vemos ahí. Ah, ya vemos el corazoncito. Y tengo también alguna otra compañera que me ha dicho que le ha gustado mucho tu presentación y tu forma de contarlo. Eso también es importante. No sé si hay alguna Gracias. pregunta, ruego, comentario. A mí me has dejado pensando, Carlos, no te lo voy a negar, sobre medimos el impacto, pero ¿es maquillaje o hay una intención real? Eso es, ahí me has dejado pensando. Bueno, una forma, me voy a ir un momentito muy para atrás, pero para que Porque veáis muchas una cosa. empresas lo harán por convencimiento y otras lo harán por imagen. Entonces, Hace muchísimos años yo escribí este libro que se llamaba La Auditoría Social y la Economía Solidaria. Hablaba de los principios de la red de economía alternativa y solidaria y era un instrumento de medición. En ese libro lo que decimos es, cualquier medición que hagas la tienes que hacer con tus pares, la tienes que hacer con tus iguales. Lo importante no es el resultado al que llegues en la medición, lo importante es que el rigor de la medición que estés haciendo, de las evidencias que estés dando, esté de alguna manera, el rigor del proceso esté validado por otra gente que es como tú, que es la mejor que le va a decir. O sea, yo me levanto por la mañana, me he visto y entonces me voy a ver a mi hijo y mi hijo me dice, ¿cómo se te va a ocurrir salir así a la calle, papá? ¿Vale? Pues ya me he ido, yo creía que era muy guapo, ¿vale? Cuando me miro en el espejo, pero mi hijo me dice, ni se te ocurra salir hacia la calle. Y luego tomaré yo las decisiones que sean, ¿vale? Bueno, pues esa confrontación con mis iguales, de alguna manera, es lo que me dicen de si me estoy, pues eso, me ha salido un error de 11. Pues mira, alguien te va a decir algo porque no hay quien se lo crea, ¿vale? Entonces, la confrontación con iguales yo creo que puede ser interesante. interesante. Perfecto. Hay manos levantadas. Empezamos por Almudena. Almudena, cuéntanos. Sí, muy rápido. Bueno, felicitarte, Carlos, por la intervención. Yo te sigo en LinkedIn y sigo la cátedra y sigo todo lo que Mira que- hacéis los pioneros, porque además tengo una consultora de innovación social y he tenido la oportunidad de realizar ya alguna medición de impacto. Entonces, bueno, pues soy un poco autodidacta. Quería preguntarte una cosa. El tema del máster que tenéis en la cátedra en tu cátedra, ¿lo vais a tener este año? Sí. El 10 de abril abrimos inscripciones. Y si cabe posibilidad o hay manera de hacer un poco de flexibilidad con la gente que no somos ni estamos en Madrid, ¿no? Que a veces tenemos esa dificultad para llegar a aprender todas estas cosas. Meto cuña publicitaria. Entonces, gracias a Almudena no estaba preparado esto. Yo dirijo un programa superior de gestión y medición del impacto social para gente que ya esté trabajando y que quiera, vamos, que esté trabajando, que tenga experiencia profesional, hay gente que está desempleada, pero que quiera formarse en estos temas. Suele ser gente, pues eso, en sus 30 y tantos, 40, con cierto nivel. Pues este año tenemos pues al director territorial de una ONG, tenemos gente que es técnico de proyectos que se quiere cambiar, tenemos gente en empresa, porque es una mezcla de públicos. 65% es online y además online en el sentido que abrimos los temas cada 15, 20 días y tú estudias cuando quieras y puedas y si es relativamente obligatorio venir un viernes por la tarde y un sábado por la mañana al mes. No es exactamente al mes, ¿vale? Hay 7 sesiones presenciales, el resto es online. Online con tutorías, con no sé qué, pero yo te doy materiales y te doy actividades de autoevaluación y te doy temas, o sea que lo puedes hacer conciliando la vida laboral y, bueno, lo de la vida personal vamos a Y dejarlo. los kilómetros, ¿no? Conciliar Sí. los kilómetros, sobre Y todo, los ¿no? kilómetros, hombre, nosotros tenemos algunos tipos de acuerdos con algún tipo de colegio mayor, etcétera, etcétera, que lo intenta facilitar, ¿vale? Y Vale. luego tenemos un programa de becas. En estos momentos puedo, y para el año que viene me lo estoy trabajando, pero en estos momentos otorgo 2 medias becas en el curso a personas que estén trabajando en el tercer sector. ¿Vale? Vale. Y querría abrir, lo que pasa es que, bueno, sería la tercera promoción y estoy trabajando ahora precisamente para abrir becas para personas que no sean de Madrid. Estoy trabajando a ver si consigo, bueno, pues tener algún patrocinador más que me ayude a eso. Estoy segura que el impacto, o sea, el retorno social de la inversión de tu máster, pues se percibe pronto. Te escribiré por LinkedIn, Carlos, para pedirte más información. Muchas gracias. Fenomenal. Muchas gracias, Almudena.
Gracias, Almudena. Carlos, tenemos una mano también elevada. Emilio, buenos días. Hola. Hola, buenos días a todos y a todas. Y nada, saludar a Carlos. No te conocía, la verdad, pero ha sido un placer oírte y las propuestas que has desarrollado, ¿no? Para ese curso creo que ya no entro por la edad. Si dijiste Bueno, no. A ver, pues no, sí, que era broma. he dicho la media. Pero estamos por ahí ya superando esas historias. Yo soy profesor en la Universidad de Oviedo, trabajo también en la UNED y bueno, fui director también de los institutos de investigación y de innovación educativa aquí y hago algunas cuestiones de este tipo, ¿no? Que en ecosistemas me parece muy buena la visión sistémica que planteas. Claro, lo que pasa es que la haces tan rápido que hay que tener la visión porque si no, no es tan sencillo entender los elementos que manejas, ¿no? Y después, sobre todo, con esto del retorno, es que estoy muy interesado, ¿eh? Igual me apunto a algún curso de estos porque creo que los materiales que aportas son muy interesantes y las propuestas de medición sociales, sobre todo para las personas que trabajamos en docencia, investigación y transferencia. Y ahora mismo para la universidad es fundamental, ¿no? Que lo hablamos también con Mercedes Siles, que todavía estuve hablando antes con ella, que dimitió hace un momento de la NECA, dimitió ayer y bueno, son sorpresas que van ocurriendo todo, va todo como muy a prisa, ¿no? Ya sabes cómo está esto. Pero ya te digo, muy interesante, lo estamos trabajando también con universidades y centros tecnológicos en Suiza y Centro Europa, y es que estas ideas creo que son súper interesantes para aplicar todos estos estándares que estás comentando de impacto, y yo sobre todo trabajo en educación y en instituciones educativas, pero creo que ese retorno y ese con la S que metéis de social, súper interesante y todas las herramientas que planteáis para poder medirlo, porque en muchos casos y en muchas instituciones ya sabes cómo está la universidad, que no se profundiza en estas cuestiones y hay gente haciendo cosas muy interesantes, pero que no están reconocidas tampoco, con relación al impacto que están teniendo en sus contextos de intervención. Nada más felicitarte y Mira, bueno, me pondré en contacto. Es lo que te iba a decir, que lo primero es que te dejo mis datos de contacto. Es verdad que la prisa y el apresurado, pues bueno, en una horita, además, con la pequeña interrupción que he tenido, que pido disculpas, pues bueno, siempre hace que uno vaya un poco acelerado y de una píldora y te quedes con ganas de más, cosa que no es malo. Solamente por comentar dos cosas. Hoy lo he aplicado un poquito más al tema empresa o empresa social y de economía social, pero dos píldoras, ¿no? Una, he estado trabajando sobre todo porque los nuevos aires que vienen de Europa en proyectos de investigación, el Horizon Europe, yo he sido evaluador de proyectos de Horizon muchos años y cuando nos llegaba, vamos a evaluar el impacto del proyecto que nos estaban presentando, pues tú veías capítulo 2 y todo el mundo era, vamos a tener un gran impacto ¿vale? En la carrera del investigador o en lo que sea. Y tú decías, pero ¿cómo me lo estás demostrando? Los nuevos fondos europeos vienen ya diciéndome, cuando presentes la proyecta, preséntamelo con cómo me vas a demostrar y evidenciar el impacto. Y he dado clases pues, para varias universidades en este tipo de talleres, para varias universidades en cómo medir el impacto de nuestros proyectos de investigación. O sea, que se puede llevar a todos los terrenos. Y en nuestra universidad, incipientemente, pero gracias al apoyo que tenemos del Vicerrectorado de Investigación, todas las tesis doctorales que se leen en nuestra universidad llevan asociadas un informe de impacto de la tesis doctoral. Y el doctorando, y hay algunos que me odian con mucho amor, porque claro, tú vete a decirle a un filósofo y ahora dime cómo mi tesis se alinea con los ODS. ¿Vale? O, bueno, pues, pero al final todo el mundo para poder leer la tesis tiene que redactar un informe de 3 páginas, vamos, un cuestionario que tiene como 3 páginas, relativamente sencillo, en ese modelo ABC también, de a quién no le hago daño, a quién beneficio y cómo contribuyo a un mundo mejor con las tesis doctorales. Entonces yo creo que vamos avanzando también en todo esto y bueno, pues encantado de conocerte y ahí tenéis mis datos. Se me ha olvidado y aprovecho la segunda cuña publicitaria que ya la dijo Isabel, pero bueno, que está ahí. Los que os gustan los podcasts, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en todo, buscar Midiendo el Cambio. Es una serie, hoy por hoy, primera temporada, 15 episodios de 20 minutitos, donde damos píldoras de impacto y casos prácticos. Muy bien. Perfecto, Muchas Carlos. gracias. Pues ahí nos quedamos con las ganas de escuchar el podcast. No te robamos más tiempo, que sabemos que estás apurado y que la agenda pues está a tope, y agradecerte tu participación. Y aquellos que queráis seguir profundizando en el tema, pues tenéis los diferentes cursos de formación que nos ha ofrecido Carlos y bueno, podéis seguirle y escribirle en redes sociales.
Muchísimas gracias a Un todos. placer, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias y nada. Nosotros también, Carlos. Gracias a ti por la facilidad Seguiremos. para esta jornada. Nada, Hasta pronto. un abrazo. Un Hasta luego. abrazo, hasta luego. Bueno, a todos los demás que quedáis todavía por aquí, no sé si me escucháis, recordaros la jornada presencial que tendremos el 15 de marzo, ¿de acuerdo? En el edificio Impulsa, que también va a estar muy interesante y tenemos buenos ponentes, ¿vale? Seguiremos hablando de creación de empresas e impacto en Asturias con el movimiento Asturias Growth. Muchas gracias a todos. Nos vemos el 15 a las 12. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Buen día.